en esta última sesión del año del seminario Reflexiones Transdisciplinarias. Y hoy te es para nosotras un honor y un gusto contar con la presencia de la doctora Ana María Martínez de la Escalera. Ella es doctora en filosofía por la UNAM, es profesora de estética en la Facultad de Filosofía de esta misma universidad y coordina el proyecto de investigación Alteridad y Exclusión. Es un seminario que ya está trabajando desde 2004 y que ha publicado varios libros en el marco de este proyecto y es integrante del SNI. Y muchas gracias, Ana María, por venir a hablar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Se oye, ¿verdad? Sí. Bueno. Sin saber, sin conocer profundamente cómo ustedes se organizan para estas sesiones, asumí que podía ser conversada. Entonces voy a plantear, les voy a contar de una manera breve y espero que sostenida con algunos argumentos teóricos, por supuesto desde el pensamiento filosófico, pero no únicamente desde ahí, que es mi formación. Contarles un poco lo que hemos estado trabajando en torno a esta figura y esta idea o concepto de cuerpo colectivo. Entonces tenemos algo de tiempo trabajando en esto, tanto en el orden de la estética y la teoría del arte, como en el orden de la teoría o del pensamiento crítico político. Y por pensamiento crítico político me refiero sobre todo a Escuela de Frankfurt, es decir, en la disciplina sociológica, pero en la teoría, que es mucho más que sociológica, de Adorno, Horkheimer y en particular de Walter Benjamin. Esto para ubicar un poco desde dónde estoy pensando, pero uno no se queda en el lugar desde donde piensa, sino que todo abordaje desde la conversación implica que abras un camino que no estaba pensado ni en el orden de tu saber, ni en el orden de los saberes con los cuales conversa. Y esto en términos filosóficos tiene un nombre, se refiere al valor heurístico de la conversación. No en el sentido de que inventa algo nuevo, pero sí descubre nuevos caminos, nuevos campos de discusión y de crítica que los saberes disciplinares académicos en general dejan fuera, por razones propiamente, digamos, metódicas y metodológicas de estos saberes, pero también por la dificultad que ha representado siempre para la academia hablar de una manera horizontal con el activismo de género. Con el activismo o los movimientos o los feminismos, la cantidad enorme de feminismos plurales que existen. A la academia le cuesta trabajo intentar no solo ponerse en el lugar del activismo, sino asumir que el activismo también tiene derecho a la toma de la palabra. Y una toma de la palabra que no es únicamente testimonial, para dar testimonio, para presentarse como testigo, incluso como víctimas, sino una toma de la palabra que implique también organizar un vocabulario con pretensiones críticas. Es decir, que se plantee como un vocabulario que pueda reinventar palabras que nombren, cosas que hasta la fecha no se han nombrado, y a partir de ese vocabulario que da nombres, y muchas veces da nombres no necesariamente en español, que es nuestra lengua oficial y la lengua de la academia, sino, por ejemplo, en el caso de los feminismos comunitarios, desde las lenguas vernáculas. Y una vez establecidos esos nombres compartidos, debatidos y aceptados por los grupos, se utiliza esos nombres para describir, es decir, para elaborar descripciones con pretensiones constatativas, es decir algo sobre lo real, pero que también aporten efectos performativos, es decir, que hagan algo al mismo tiempo que enuncian y que describen. Y finalmente, con esos nuevos vocabularios se pueda proceder
a abrir el pensamiento crítico, que sin duda no tiene fin. Es decir, no termina jamás de cerrarse en una propuesta sistemática formal, sino que está abierto a nuevos debates, nuevas conversaciones y sobre todo al impacto de lo real que a veces nos asombra. Pero no solo el impacto de lo real en el sentido de un contexto o de una situación, sino lo real entendido también como las propuestas que los cuerpos colectivos hacen y a las que podemos llamar invención colectiva. Y aquí voy a citar, únicamente porque de ahí vengo de la filosofía, un comentario que aparece en la Ética de Spinoza que dice algo así como, cito de memoria, el alma se asombra de lo que puede un cuerpo, ¿no? Que es una figura enunciativa muy linda, metafórica y no solo metafórica, es decir, también con fuerza descriptiva, para decir lo que en efecto pasa. Los cuerpos se pueden reorganizar, reorganizan su materialidad, arreglan su materialidad, y así es como estamos entendiendo, y como vengo entendiendo desde hace un tiempo, la palabra invención. La invención no es invención de la nada, sino un arreglo. Llegaremos a este arreglo dentro de un momentito más en mi exposición, porque hay algunos otros elementos que quisiera compartirles. Pues bien, lo que hemos planteado, o sea, estamos buscando esta invención de los cuerpos colectivos en el entendido siguiente, que una de las tareas de los feminismos contemporáneos, tanto académicos como procedentes de la sociedad civil, del activismo y de los movimientos, es tener cuidado en su propuesta de tareas de trabajo, de enfrentamiento a ciertas circunstancias. Hace un momento se estaba hablando sobre el aborto, por ejemplo, sobre la violencia de género, sobre la alerta de violencia de género y demás. O sea, ante esta circunstancia, sin duda, el feminismo tiene que enfrentarse con argumentos. Y el cuidado que tenemos que tener en estos feminismos, además de preservar su diversidad, el lugar desde donde están pensando la situación, por ejemplo, para integrar lo que serían los feminismos comunitarios indígenas, junto con los feminismos urbanos, que sin duda tienen tareas, es decir, programas muy diversos. Y lo que sí tienen que tener en común es no rendirse ante lo siguiente. Necesitan plantear siempre la precaución de plantear siempre la crítica contra el sujeto neoliberal de los derechos. Es decir, es algo a lo que no se debe renunciar. Si se quiere plantear otro tipo de sujeto, es decir, otro tipo de agencia, el sujeto neoliberal de los derechos sería el menos adecuado, no solo porque comporta justamente todo lo que estamos intentando que no suceda, en términos tanto políticos como económicos, como sociales, jurídicos y de otra naturaleza, sino sobre todo porque este sujeto liberal es un sujeto individual, un sujeto propietario, marcado de manera viril o masculina, heterosexuado y sobre todo enemigo del sujeto comunitario, representado por el feminismo comunitario indígena, al que hoy tenemos que cederle la palabra en las discusiones, en las conversaciones, o más bien yo diría, tenemos que dejar que tomen la palabra en sus términos, más que permitir, que me parece que lo planteé equivocadamente, ¿no? Tenemos que estar ahí y dar oídos, es decir, escuchar, que es un proceso complicado, igual que el de la conversación. Tenemos que aprender a escuchar en los términos en que se nos plantea. Entonces, esta sería la primera apuesta
de un trabajo crítico. Siempre estar pendientes de este sujeto neoliberal de los derechos y sobre todo reconocer que hay momentos cuando la lucha es por ciertas políticas públicas, que bueno, estamos en cierto sentido legitimando ese sujeto neoliberal porque la política pública tiene como sujeto básico ese sujeto neoliberal y capitalista de la modernidad oficial, pero al mismo tiempo saber que puede siempre dársele la espalda e ir un poco más. Y este ir un poco más es simplemente un trabajo que empieza observando lo que el cuerpo colectivo, los cuerpos colectivos están produciendo de manera molecular, es decir, de manera imperceptible, como señalaron en alguna época, es decir, en los años 70, tanto Deleuze como Guattari, ¿no? Lo molecular, lo micropolítico, no es lo pequeño, es lo que no es observado a partir de una metodología sociológica, una metodología filosófica, política, si pensamos en la oficialidad de una academia que señala aquellas categorías, aquellos fenómenos que deben ser observados porque serían el centro de esto que llamamos la práctica política. Entonces, la práctica molecular comunitaria ocurre de manera imperceptible. El cuidado que tenemos que tener frente a esta práctica imperceptible es reforzarla, hacerla persistente, no institucionalizarla, porque esto implica un peligro muy fuerte, y lo sabemos en el caso de la academia, que termina en una lucha, en una carrera por adjudicarse los recursos, que son pocos para la academia y para este tipo de pensamiento, sin duda, y pierden el camino, y pierden esta vocación. Creo que la palabra es vocación, si se me permite utilizarla, por observar con todo cuidado y detenimiento la invención colectiva de estos cuerpos comunitarios. En busca de esta invención colectiva, y sobre todo porque procedo además de la estética y de la teoría del arte, es decir, observo desde ahí, y siempre he estado interesada en las relaciones que últimamente ha adquirido los saberes estéticos o artísticos y la política. No es algo nuevo, este pensamiento comienza en el siglo pasado, en el siglo XX, en la segunda mitad, con una serie de autores europeos, pero esto también se ha trabajado de manera decisiva, sobre todo por las feministas del Cono Sur, a raíz de que el momento de reingreso en el universo político de la democracia después de las dictaduras, incluso durante el proceso de lucha para el regreso de las democracias del Cono Sur, lo que sería la comunidad artística, no toda, por supuesto, había una comunidad artística conservadora y que apoyaba al gobierno dictatorial, pero buena parte de esa colectividad se dio a la tarea de aliarse con los grupos, sobre todo de mujeres, y en particular le dediqué un tiempo a pensar estas relaciones entre las madres de Plaza de Mayo y los grupos de artistas en Argentina durante la dictadura y después de ella, y cómo en esta relación particular y de alguna manera novedosa intercambiaron sus recursos, y no me refiero a recursos económicos, sino los recursos de la invención para volver visible y sobre todo para volver persistente el trabajo de la invención, es decir, todo aquello que habían ganado en estos encuentros contra la dictadura y después de la dictadura para reorganizar, para arreglar el material con el que estaban trabajando, el material para la demanda, pero sobre todo para este pensamiento otro como que se buscaba. Todo esto no había
quedado olvidado por esta memoria de la resistencia y de la solidaridad que se estaba generando en términos políticos, sino que estaba ahí y estaba generando otra manera de entender lo político, ¿sí? No estaban simplemente apoyando de una manera circunstancial lo político y el cambio político y la invención política, al contrario, estaban integrando ese cambio. No sé si me pude explicar bien, ¿no? Durante mucho tiempo, y lo conocemos aquí en México, el muralismo tuvo una relación directa con partidos políticos, con el Partido Comunista, con el Frente Trotskista o los frentes trotskistas, pero siempre el arte iba a la saga. Era algo para volver visibles ciertas demandas cuya argumentación era únicamente política. Lo interesante de este planteamiento que hice hace un momento, que es simplemente un ejemplo, el de las madres y el de los grupos de artistas, es que por primera vez no hubo sospecha de un grupo hacia el otro. Es decir, intentaron intercambiar recursos de la invención, recursos de esa materialidad de la invención de los cuerpos, sin que se sospechara que uno de los grupos tenía intereses propios, en el caso de que los hubiera, ¿no? Y que estuviera intentando que esos intereses propios encabezara el movimiento, ¿no? Y esto empieza a suceder ahí por los años 70, en México, con los grupos en México, en el terreno del arte y esta nueva manera de entender la política, la lucha contra el sistema de las artes, que era oficial, que era altamente, ¿cómo podríamos decir?, clase mediero, para utilizar un término muy, muy coloquial, ¿no? Únicamente dedicado a ciertos privilegios y ciertos privilegiados y privilegiadas. Y en el caso del Cono Sur, que estaba inmerso en una lucha contra la dictadura en esos años, o sea, la dictadura sucede en el 73 en unos casos, 76 en otro, y sin duda ahí la lucha tenía que ser una lucha solidaria, ¿no? Donde no hubiera sospecha posible, porque lo importante era el regreso de la democracia. Y no cualquier democracia, una democracia realmente horizontal, no una democracia vertical cuyos lineamientos fueran de arriba hacia abajo, es decir, de los partidos oficiales, incluso partidos que estaban trabajando de una manera no abierta, porque eran partidos prohibidos durante la dictadura. En efecto, en la clandestinidad, muchos de ellos, o desde fuera, ¿no? Desde fuera de estos países. Y en lugar de suponer que estos partidos eran los que tenían que plantear, digamos, el horizonte de la lucha por la democracia, esto se hizo a través de una conversación permanente, intercambiando recursos creativos o de la invención, ¿sí?, una y otra vez. Y el caso de las madres de Plaza de Mayo es interesante. Ellas empezaron a marchar en la playa, en la plaza, qué vergüenza, con sus pañuelos blancos, con el nombre del hijo estampado, y poco a poco se le fueron agregando artistas, comunicadores sociales, una cantidad de gente que empezó a integrarse sin pedir nada a cambio, es decir, sin pedir reconocimiento de ningún tipo, sin intentar, digamos, cooptar el movimiento de las madres, simplemente acompañándolo, pero además generosamente compartiendo ocurrencias para poder comunicar mejor, más directamente, y evitar, por supuesto, que el poder dictatorial pudiera volver a agarrar a toda esa gente, meterlos presos y seguir generando esta gran mancha que eran los desaparecidos, ¿no es cierto? Que eran los que
por los que peleaban las madres de Plaza de Mayo. Hay infinidad de ejemplos. Esto me llamó la atención. Por supuesto, no solo se dio entre las madres, pero me llamó la atención esta manera en que el mundo de las artes y el mundo de este nuevo ejercicio comunitario de la política se daban las manos y se compartían los recursos de la invención, los recursos creativos. Y me pareció importante porque era ahí donde no nos habíamos fijado suficientemente, excepto algunas feministas, no sé, Nelly Richard, por señalar una nada más, ¿no? Sueli Rolnik, aunque en ese momento estaba en Francia, estaba muy atenta a lo que estaba pasando tanto en Brasil, como en Chile, como en Argentina, como en Uruguay, para crear una teoría desde las mujeres, con pretensiones políticas, pero no desde, digamos, los argumentos de una izquierda claramente oficializada. En peligro en el Cono Sur, en la clandestinidad, fuera del país, pero que sin duda tenían programas y agendas que las mujeres no reconocían, empezando porque el papel de las mujeres en estos grupos políticos era siempre inferior, ¿no? O sea, las mujeres pegaban carteles, las mujeres traían el café en las juntas y su posibilidad de tomar la palabra estaba determinada por su compañero de entonces, lo que es gravísimo. O sea, no había toma de la palabra. Por eso el concepto de toma de la palabra nos pareció altamente importante. Habría que repensar qué es toma de la palabra y pensando en estos grupos como el grupo de las madres, empezamos a intentar vincular toma de la palabra, que es una necesidad política en el tipo de sociedad en la que vivimos, tanto en la ciudad como en el campo. Las mujeres tenemos que aprender a tomar la palabra e imponerle esa toma de la palabra su propio régimen, diríamos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué lengua queremos hacerla? Si queremos hacerla en lenguas vernáculas y por lo tanto un vocabulario determinado, una forma de argumentar. A veces algo tan sencillo, estaba yo releyendo la carta que las concejalas mandaron a las mujeres kurdas que previamente le habían mandado en junio una carta, ellas contestan en octubre, esta carta está en internet, se puede bajar, y la importancia que tiene para ellas, porque su lengua es así, la repetición, ¿no? Tú no planteas un texto, incluso una carta, en términos argumentales siguiendo una metodología académica y tampoco recurriendo a un lenguaje político que ya esté prescrito de antemano, sino que se recurre a ciertas formas vernáculas donde la palabra, sobre todo oral, se puede conservar. Y una es mediante la repetición, pero además esa repetición tiene su propio tono, su propia voz, a tal grado que no es la voz individual, sino que es ese tono de voz repetitivo el que los cuerpos, es decir, las gargantas, adoptan en lugar de lo contrario, ¿no? Entonces, esto se ve, por ejemplo, en esta carta, que resulta muy interesante de ver, y cómo esto se pasa también a su forma de argumentación política. Seguramente lo vamos a ver cada vez más en todo este camino que está haciendo Marichuy, ¿no? Donde otra vez aparece la repetición, y sería interesante analizar cómo el lenguaje político también tiene que poder ser transformado desde adentro por este otro tipo de lenguas que siempre han quedado fuera y que además son lenguas de las mujeres, ¿no? Es la manera en que las mujeres repiten también entre ellas una sabiduría, sobre todo transmiten una sabiduría. Entonces por ahí hay todo un trabajo por hacer, ¿no es cierto? Bueno, entonces, buscando todo este camino, y perdón que lo esté haciendo un poco largo para llegar al asunto que me interesa. Encontrando todo esto, notando que la invención está en los cuerpos que toman la palabra y que para hacerlo toman la calle.
y que esa toma de la calle no solo implica la manifestación, llegar a la plaza pública, como en el caso de las madres, sino que una toma de la calle implica modificar las funciones que las calles llevan a cabo en las ciudades modernas o contemporáneas. O sea, sabemos que la calle implica favorecer al transporte, a los vehículos, no tanto colectivos, sino privados, que las calles no solo te llevan, sino que separan a las ciudades en lugar de volverlas un solo universo de intercambio. Y pensando en esto, quisimos analizar cómo la toma de la calle por parte de las mujeres o de algunas mujeres implicaba una modificación total del papel, no la función de la calle. Y si hago la distinción es porque, sin duda, a través de los reglamentos en las ciudades, las calles deben cumplir cierta función, con lo cual se está introduciendo como sostén de esa reglamentación la lógica de medios fines, ¿no? Y frente a esta lógica de medios fines, la toma de la calle de las mujeres trabaja únicamente con los medios y no en función de fines, y por lo tanto no es funcionalista. Entonces pensábamos más bien en las tareas que se llevan a cabo en esta toma de la calle, y notábamos en algunos casos que se vuelven no ejemplares, sino simplemente ejemplos para ser analizados y buscar ahí esos detalles moleculares, diríamos, ¿no? Esas instancias moleculares que nos gustaría que perduraran y que son parte de la invención colectiva. Y ahí, en esos ejemplos, encontrábamos no únicamente un atrevimiento importantísimo, el de toma de la palabra, sino que la manera como se abordaban los espacios resultaba interesante, no solo en la crítica al funcionalismo, como dije hace un momento, sino porque, curiosamente, en esa toma de la calle, lo primero que desaparecía o se difuminaba era la oposición antagónica propia de toda ciudad contemporánea entre espacio público y espacio privado. Lo que era un espacio público en términos de reglamento se volvía un espacio privado y viceversa. O sea, se borraban las diferencias, se invertían las jerarquías propias de esos espacios en principio. Incluso se agregaba un elemento más. La toma de la calle era siempre íntima, porque implicaba intimidad en la relación de los cuerpos de las mujeres entre sí. Entre las niñas, las mujeres mayores y las jóvenes se establecían relaciones de complicidad, relaciones solidarias, de placer de los cuerpos de estar juntos. Y eso aparecía como relaciones de goce y de disfrute nuevos, que quizá duraban el tiempo de la toma del espacio. Pero lo que era interesante era, lo que dije hace un momento, nombrar, porque en el acto de nombrar vuelves visible lo que es imperceptible y lo lanzas colectivamente para, a través de ese nombre, poder no solo describir lo que pasa, sino incluso hacer un pensamiento político a partir de esas nuevas palabras, esos nuevos nombres, que quizá lo más interesante, por lo menos para mí en términos teóricos, es que esos nombres no pertenecen a la lingüística, no son signos, no son signos dobles que poseen un significado y un significante. Pertenecen a la invención íntima de los grupos y los colectivos, puesto que el nombre toca la relación afectiva y de afecciones de los cuerpos. No tiene como tarea la significación y por lo tanto solo puede ser
pensado a través de una semiótica significante, por una parte, y por otra no sirve simplemente para la referencia, sino que produce otras maneras de inventar la referencia, porque quizá no se refiera a cosas, sino siempre a relaciones, que son corporales sin duda, con cosas, con otros seres, con otros vivientes y sobre todo con esos propios cuerpos, en tanto cuerpos otros, puesto que se están modificando, están sufriendo mutaciones, están deviniendo otros, están deviniendo imperceptibles, moleculares, artísticos, inventivos. Todo eso, claro, requiere cierta argumentación. Yo me voy rápido porque quisiera que conversáramos un rato, ¿no? Y me estoy fijando en las horas. Bueno, todo esto es para decirles qué es ese elemento que últimamente debe tener como 1 año y medio, que empezamos a discutir, que es el tema de la carnavalización de los cuerpos. O sea, cómo entender lo que sucede a nivel de calle, a nivel de goce de los cuerpos. Y claro, en principio uno está tentado a inventar una palabra que nadie conozca, entonces uno se pase horas intentando decir qué es lo que quiere decir la palabra, muy complicado. Ahí tenemos el lenguaje, vamos a aprovechar no solo palabras que están ahí, sino también nociones, términos, dentro de la historia del arte o antropológicos o del pensamiento folclórico, es decir, de otro tipo de universos conceptuales, categoriales y de nociones para, forzándolos, repensar lo otro. Y no resultó muy ajeno porque lo primero que se me ocurrió pensar es en un ejemplo de carnavalización. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es distinguir entre el carnaval, digamos, antropológico, histórico, los carnavales empíricos, fenoménicos que tuvieron lugar, y lo que sería la acción de carnavalizar los cuerpos, que comporta, por supuesto, la necesidad de pensar el carnaval como ha sido pensado, diríamos, por la academia, tanto antropológica, histórica, de todo tipo, pero para extraer algunas nociones que nos sirvan para dar cuenta de lo que tiene lugar cuando los cuerpos gozan conjuntamente en esta toma del espacio. Y por supuesto pensar en los cambios, porque sin duda los carnavales se han modificado. Entonces este proceso de carnavalización, que de alguna manera la carnavalización yo la quiero entender como la invención del cuerpo colectivo, ¿no? La carnavalización de los cuerpos, que es tanto declarativa a nivel teórico, programática y práctica, es una especie de simulacro estratégico en beneficio de la causa de las mujeres. Y claro, esto nos obliga a simulación en el sentido de que hay una puesta en escena. Se toma la calle y ahí está pasando algo. Se construye un escenario nuevo con ciertas reglas que a veces se repiten, a veces no. Pero es simulación no en el sentido negativo de la palabra simulación, puesto que cuando hablamos de la práctica o del carnaval no es ni verdadero ni falso, y por lo tanto la simulación no se debe entender como algo erróneo o falso o engañador, ¿no? Sino como simulacro en el viejo sentido de que se producen imágenes, ¿no? Se producen escenarios nuevos, recursos escenográficos para hacerse visible, no sé, vestuario, maquillaje, música, danza, ¿sí? Toda un código de significación del cuerpo, que cuando el cuerpo está tomando la calle, en lugar de recurrir a la palabra, recurre a ciertos signos visuales para decir, cosa que conocemos y lo conocemos desde las manifestaciones, ¿no? De 68 en adelante, donde un gesto, tanto del rostro como del cuerpo, ocupa el lugar de la toma de la palabra, pero lo interesante es que materializa la toma de la palabra también, ¿no? Entonces ahí está, es esa invención
a la que quiero llamar simulacro estratégico. Y si le quiero llamar así es para no perder la liga con la teoría, tanto antropológica, sociológica, artística, a partir de la cual pensamos lo carnavalesco. Y este autor es, por supuesto, Bakhtin, seguramente lo conocen, y siempre resulta interesante volverlo a leer. Él se está refiriendo al Renacimiento, pero sin duda plantea una terminología que no es solo para explicar el Renacimiento y el contexto de lo que él está analizando, sino que le sirve para intentar convencer a sus contemporáneos que lo carnavalesco está vivo y que tiene fuerza liberadora. Entonces, quizá la primera noción, o si prefieren ustedes, la primera categoría fuerte que él nos presta, o la hemos tomado prestada y vamos a modificar, es esta idea de liberación. Y lo estamos haciendo preguntándonos un poco por los rasgos que caracterizan los viejos carnavales y por lo tanto la marca de lo carnavalesco. Uno es lo popular y lo público, ¿no? La relación entre lo popular y lo público, tema que ahora se está discutiendo, por lo menos en el universo de la teoría académica, se ha vuelto a plantear otra vez, se ha trabajado desde hace años la noción de lo popular en términos políticos. Butler está discutiendo lo popular, Rancière, por otro lado del pensamiento estético político, está hablando de lo popular, Agamben está hablando de lo popular, todo el mundo está volviendo a plantear qué es esto de lo popular, ¿no? Que normalmente es utilizado como parte de un discurso para descalificar, ¿no es cierto? Y con ello descalificar esto que se llama el pueblo, ¿no? O los pueblos. Entonces, para nosotros, esta tirada un poco, ¿cómo les diré? Este camino un poco oblicuo en lugar, o sea, estamos hablando de la carnavalización de los cuerpos para pensar también en la fuerza de lo popular y rescatar esta palabra para que quiera decir lo que queremos decir, que es los pueblos. Igual que en el texto de las mujeres zapatistas, vuelven a retomar la palabra los pueblos en un sentido completamente distinto del pensamiento político ilustrado o ilustrado moderno, donde el pueblo es una entidad abstracta, según han señalado algunos teóricos de la democracia ilustrada, ¿no es cierto? Entonces vamos a pensarlo por ahí, cargada de contenido, esta idea de lo popular. Y lo estamos haciendo por esta vía, por la vía de la carnavalización de los cuerpos. Antes de seguir adelante les digo de dónde tomé. O sea, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo es un grupo de mujeres uruguayas, jóvenes, viejas, niñitas de 3 años, que se llama La Melaza, que a raíz de el movimiento de reemergencia del carnaval en Uruguay después de la dictadura, que tiene una larga tradición, puesto que el carnaval allá, y sobre todo el candombe, es una propuesta negra en un país que se asume como criollo, como si no hubieran existido los indígenas o los negros, retoma esto, no como un tema identitario, pero sí de reconocimiento de que ahí hay invención. ¿Entienden la diferencia? No es un tema identitario, es un tema de exigencia de reconocimiento. Aquí estamos, ¿no? Y si queremos hablar de un Estado que está luchando por la democracia, dentro de estas fuerzas populares están las demandas de los grupos indígenas o sus descendientes y los descendientes de los antiguos esclavos, es decir, de todo el grupo afro-uruguayo. Bueno, en ese contexto, que yo sé que les puede quedar muy lejano, estas chicas que se pusieron como nombre La Melaza deciden tomar la calle. Y deciden hacerlo de manera interesante, porque aunque el candombe
que es un grupo que toca el tambor, bailan, ¿no? Siguiendo ciertas pautas que han heredado de la tradición afro-uruguaya. Estos grupos en general, por más críticos que sean de ciertas tradiciones, defienden el hecho de que solo la fuerza masculina puede tocar la voz del tambor. Y estas niñas deciden ellas tocar el tambor y que baile quien quiera bailar, asumiendo también que en su grupo puede, mediante el vestuario, el artificio y el simulacro, criticar también la heterosexualidad. Entonces son grupos interesantes. Aparecen en el carnaval, pero sin pretensiones de presentarse en la época de carnaval, que allá se llaman llamadas, porque esa presentación es para pelear por un premio, o más bien 3 premios, primero, segundo y tercer lugar. Ellas salen a la calle fuera del contexto de la premiación para tomar la calle. Y en el momento que se lanzan a la calle, llaman a todos los vecinos, porque esto sucede en las calles del viejo Montevideo, ¿no? Y lo que hacen es llamar a los vecinos para que tomen la calle junto con ellas y que todo el mundo baile, que todo el mundo aprenda a tocar el tambor, o los 3 tamboriles básicos que luego forman la cuerda, que tienen que ser más de 30. En fin, para hacérselos cortos, el asunto es que ellas no estarían dentro de este movimiento de reemergencia del carnaval que busque además premio, ¿entienden? No están peleando por recursos económicos. Por más que uno sabe que para que estos grupos puedan salir a la calle, que además la gente que trabaja en estos grupos es gente que tiene otro trabajo y en sus tiempos libres, todos los fines de semana se junta para seguir tocando, bailando y demás, y para ser vistos, y necesitan dinero que no tienen, entonces lo tienen que pedir de la gente, y hacen rifas, y hacen fiestas y bailes para obtener dinero, pero el hecho de la premiación dada por el municipio, ¿no?, por la Intendencia de Montevideo, pues les gusta. Pero a la melaza no le gusta. Entonces utilizan otra temporalidad de la fiesta y de la danza para hacerse presentes. Y por supuesto el Día Internacional de la Mujer es decisiva. El Día contra la Violencia de Género son los días en que ellas toman la calle. Y luego toman la calle cuando sea. Entonces se ponen en relación unas con otras. Dentro de 2 horas tomamos la esquina de tal y tal. Y se van a tocar. Y toda la gente que es informada, y no solo por vía, digamos, del celular, sino que se van avisando las amigas y las vecinas y se van ahí. Y es asombroso ver señoras muy grandes bailando. Y bailando como quieren bailar, porque no se trata de ver, porque en el carnaval se siguen algunos reglamentos, hay figuras, hay estereotipos, hay bailarinas, hay vedettes que van semidesnudas, un poco como imitando el carnaval de Río, ¿no? Algunas son muy buenas, sin duda, y además cantan y son grandes figuras, y tenemos figuras del siglo XX importantísimas, en una época en que las mujeres que tomaban la calle eran consideradas prostitutas, sin duda, ¿no? Y que se hicieron su lugar en el carnaval, y cuando la dictadura pues salieron porque fueron perseguidas, ¿no? Entonces esas figuras son muy importantes, pero igual está este otro lado del espectáculo, ¿no es cierto? Y las chicas de la melaza no hacen espectáculo, toman la calle. La toma de calle implica que no hay diferencia entre quien hace y quien ve. Las que hacen ven, las que ven hacen. O sea, la gente no está ahí para ver ni para oír, van para aprender. Es increíble, ¿no? Van para aprender a tocar, aprender ciertos pasos de la danza, cierto código para de lejos llamarse, decirse cosas, y también a la gente que se va sumando, ¿no? Entonces van a aprender, pero a aprender de manera vernácula, no van a una escuela, no sé si se dan cuenta de la diferencia. El aprendizaje es como el aprendizaje de los saberes de las mujeres, entre ellas. No hay maestra
y discípula. Y eso me pareció sumamente interesante y rescatable, porque eso es lo que, siendo imperceptible, la gente no se fija en esto, ¿no? A veces hasta se descalifica esa manera de compartir los saberes, en realidad es lo que estamos buscando. Esa es invención colectiva. Y desde ahí empezamos a pensar. Esa invención colectiva, esa manera de tomar la calle y tomar la palabra, es lo que hemos intentado llamar carnavalización de los cuerpos colectivos, que es siempre una carnavalización que permanece, aun cuando el motivo por el cual los cuerpos se unen en una toma de la calle se haya acabado. ¿Entienden? Porque lo interesante ahí no es esta lógica que funciona para cumplir una finalidad, se mide el cumplimiento de la finalidad y ya. Lo importante es cómo se van sumando distintas maneras de estar juntas los cuerpos y cómo se va aprendiendo esa manera de estar los cuerpos juntos de una manera otra, ¿sí? No la manera habitual, por ejemplo, no hay mujeres con grandes penachos de plumas, semidesnudas, y las que bailan delante son las señoras mayores, pero mayores, que difícilmente pueden moverse y se bailan unas a las otras, o sea, se enfrentan unas a las otras y demuestran su gozo corporal de manera corporal unas a las otras, no al público. Por lo tanto, no marchan por una calle como en una manifestación normal, donde hay un solo frente. Ellas toman normalmente los cruces de calles y lo vuelven plaza pública. No se esperan a ir a una plaza pública, toman cualquier calle, ¿no? Están ahí juntas 2, 3 horas y se van. E integran también ciertas prácticas artísticas de por medio, no solo en el maquillaje, porque se maquillan unas a las otras, se pintan, se tatúan, se intercambian trozos de tela para vestirse en ese momento. Es decir, esto es parte de lo que tiene lugar como candombe y como carnavalización de los cuerpos. Es decir, hay un goce permanente en ese estar juntas y no hay pérdida de lo que hacen. Y lo interesante es estar ahí, ¿no? Estar ahí dentro y poder tener esa experiencia. En el entendido también que en esta carnavalización de los cuerpos, una de las bases de esta carnavalización es el poner a prueba que toda experimentación lleva a cabo. Recuerden ustedes que la experimentación es un gran valor artístico de las vanguardias del siglo XX, donde lo importante no era el resultado acabado, sino justamente la experimentación. Es decir, la pieza acabada, que normalmente no era una pieza para ser exhibida en un museo, porque era una pieza efímera, que en el momento que la realizabas la podías romper. Muchas veces iba dedicada a eso, a acabar. Sin embargo, era toda esa preparación lo que valía la pena, donde la invención es medida no por los resultados, sino por el proceso de invención. Carnavalización de los cuerpos es esto, es poder pensar con cuidado estos valores, este estado, esta situación de una invención que no inventa cosas, sino relaciones con una misma, con otros vivientes, con otros cuerpos y con otra serie de elementos, con las tecnologías nuevas y viejas. Ustedes saben que el fuego, cuando uno tiene que tocar el tamboril, es muy importante, se hace una hoguera y ahí en la hoguera se calienta la lonja, que es lo que se toca. Entonces, esa relación con el fuego, que es una de nuestras primeras tecnologías, nos volvimos seres humanos gracias al fuego, nos han dicho, ¿no es cierto? Las mujeres necesitamos de otras mujeres para tener a los hijos, porque al haber inventado el fuego dejamos de comer cosas crudas y al comer cosas cocidas el estómago, todo el aparato digestivo se liberó y entonces la energía permitió cerebros más grandes. Un cerebro más grande, una cabeza más grande, costaba más trabajo salir, ¿verdad?
por el canal del parto y las mujeres necesitamos ayudas de otras mujeres. Eso es lo que nos volvió seres humanos, ¿no? Que necesitáramos la ayuda de otras mujeres para parir. Ahí está la base de la colectividad de las mujeres, ¿no es cierto? Siempre nos cuentan la historia de la hominización del hombre, siendo cazadores, descubriendo ellos el fuego, inventando la lengua para cazar, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la lengua para parir hijos, no? Para enseñarnos cómo parir, para ayudarnos unas a las otras. Bueno, ahí está. A mí no me gustan hacer esta búsqueda en el pasado de una esencia de la colectividad femenina, porque sabemos que cada vez que las mujeres nos reunimos reinventamos el estar juntas. Y lo importante es esa emergencia del estar juntas que siempre reinventa, conserva, pero a veces deja fuera una cantidad de cosas, se olvida, pero esos olvidos a veces 2, 3 siglos, mucho más, reaparecen en otros momentos y son orientados a otros propósitos distintos. Esa es la base de toda invención, ¿no? Que puede volver. O sea, no es una invención que se da en el pasado y hemos conservado porque camina por otros lados, ¿no? Bueno, entonces, tomando en cuenta todo esto, hemos querido repensar la carnavalización de los cuerpos como esta simulación. Y ahora, brevemente, les voy a decir por dónde empecé trabajando esta cuestión del candombe, del carnaval, para encontrar ahí algunas nociones básicas, algunas de las cuales se las acabo de comentar, esta relación entre popular y público, la relación entre toma de la palabra y toma de la calle, pero yo quería seguir pensando en esta carnavalización y regresamos a Bakhtin. Y Bakhtin dice que algo que en general tiene en común o que vuelve a aparecer una y otra vez en los distintos carnavales es lo que él llama lo grotesco. Pero lo extrae totalmente de la historia del arte y le cambia el significado. Incluso deconstruyendo, es decir, poniendo en cuestión esta oposición entre gran arte y belleza y lo grotesco, que era parte de la historia del arte oficial, digamos, ¿no? Así se nos contaba, el grotesco es esa fealdad enfrentada a la belleza del gran arte y de la alta cultura, ¿no es cierto? Bueno, entonces él pone en cuestión esa oposición antagónica y en su lugar intenta volver a pensar el término grotesco, lo lee en el universo del pensamiento romántico, retomando algunas constantes para reutilizarlas, es decir, para ponerlas en marcha en otro tipo de práctica. Él le llama a eso lo carnavalesco, pero lo carnavalesco, se dan cuenta, es un rasgo, es una característica, es una condición. Nosotros hemos dado un paso más, puesto que hemos hablado de carnavalización como acción, como toma de la palabra, ¿entienden? Ahí hay acción, ahí hay actividad, no solo es una condición de algo que esté ahí fijo para ser analizado, es algo que hacemos en el discurso mismo cuando nos acercamos y trabajamos con esto imperceptible. Entonces, ese rasgo que a él le interesa repensar de otra manera, como decía, es el grotesco. Y dice lo siguiente, así, muy rápidamente, no le estoy citando estrictamente, es para tomar aquí algunas ideas. La función del grotesco, dice él, es liberar a la humanidad de las formas de necesidad en las que se basan las ideas convencionales y que son formas de necesidad inhumanas. Dice, y aquí es donde entra la función del crítico, ¿no? Y la función de la política. Primero, porque el grotesco lo que hace, y estos son los términos de él, es derribar esa necesidad inhumana, mostrando que las necesidades no son absolutas. Por ejemplo, la sexualidad. Por ejemplo, el género, para descubrir su carácter relativo, limitado e impuesto, ¿no? Y descubrir a través de qué dispositivos o a través de qué aparatos se produce esa necesidad como absoluta. Pero esto se hace de manera práctica, dice él, porque claro, él tiene en mente, Bakhtin tiene en mente,
la descripción del momento mismo del carnaval, es decir, la fiesta, para acabar pronto. La fiesta que toma la plaza pública y no solo se burla del poder, sino que establece una serie de relaciones más allá de jerarquías que el poder establece en su momento, claro, porque los grotescos se han dado a finales de la Edad Media, durante el Renacimiento, y ahora también en muchos países ha resurgido. Lo interesante es que resurge siempre de nuevas maneras, pero siempre en una lucha permanente contra lo oficial, ¿no es cierto? Bueno, entonces, él dice que la práctica del grotesco derriba la necesidad, o sea, muestra lo que nosotros hemos trabajado en el caso del pensamiento de género, ¿no? Que no hay naturaleza detrás de la práctica del género, ni siquiera de los cuerpos. Los cuerpos se producen a través de relaciones, tanto el cuerpo individual como el cuerpo colectivo. El grotesco tiene como tarea activa, mediante el cuerpo, mediante los movimientos del cuerpo y ciertos códigos y cierta semiótica del cuerpo, poner de manifiesto que no es natural. Pero lo hacen prácticamente, no solo teóricamente, no solo argumentativamente, ¿no es cierto? No solo se dice, no solo se hace teoría, se hace prácticamente. Y claro, los viejos ejemplos que propone Bakhtin son interesantes porque a través del vestuario y del maquillaje, cuerpos individuales aparecen como cuerpos colectivos. Por ejemplo, el hecho de que alguien, no sé si lo han visto, sin duda lo han visto porque hay imágenes, alguien que mediante un cierto artilugio de tela, de madera, de cuero y demás, construye sobre su espalda un jinete y la persona se vuelve caballo y el jinete en realidad es un monigote, pero las piernas del monigote como las del caballo son las manos y las piernas humanas. Y empieza a haber ahí un juego interesante donde aparece por primera vez, esto no lo dice Bakhtin, y damos un salto en el tiempo para pedir ayuda teórica, diríamos, a otros autores, ¿no? Y aparece en este tipo de cuerpo que ni es humano, ni animal, ni vegetal, es decir, rompe con, digamos, con los reinos de la naturaleza que nos parecía que eran propios de la invención que la naturaleza ha llevado a cabo y que no podíamos ponerlos en cuestión mediante estos juegos. Se pone en marcha una corporalidad otra. En su momento, en el año 47, 1947, Artaud, que traía una propuesta dramática o más bien teatral interesante, donde sus actores no actúan personajes, sino intensidades corporales, trae una propuesta. Y esta propuesta lo hace mediante una demanda al mundo de las artes y sobre todo el teatro de su época. Él es francés, como ustedes saben, y él es el primero en plantear el cuerpo sin órganos. Dice, ¿para qué quiero órganos que cumplen una función? Lo que quiero es que mis actores como grupo lleven a cabo funciones de manera como grotesca, ¿sí? Es decir, no son las bocas de los actores las que hablan, son las manos en alto, son las espaldas de los actores juntos, son las nalgas de los actores juntos, son los ruidos que no articulan pensamiento, pero que articulan cuerpos. Ahí se llevan a cabo funciones. No necesitamos, decía Artaud, órganos. El cuerpo liberador es el cuerpo sin órganos. Y aquí cierro algo que había dicho al principio. La función del grotesco, aunque pongamos en cuestión la palabra función, diríamos la tarea de los grotescos en las distintas épocas es liberar a la humanidad de las formas de necesidad, una de las cuales es la idea de que los cuerpos humanos colectivos descansan naturalmente en un organismo. No hay tal, decía Artaud. Esto luego fue retomado años después, a finales de los 60, principios de los 70, por muchos otros teóricos, entre ellos Deleuze y Guattari. A mí me gusta cómo han retomado
la figura del cuerpo sin órganos, claro, sobre todo Guattari, que era un antipsiquiatra, o que estaba dentro de esa corriente de pensamiento, ¿no? Entonces, contra la idea de una teoría del inconsciente que finalmente lo que estaba haciendo era legitimar a la familia moderna y la relación de la familia moderna con la figura del Estado autoritario, él planteaba retomar la figura artodiana del cuerpo sin órganos. Y descubrimos en nuestro trabajo de análisis y de discusión y de conversación en el seminario del año 2004 en adelante, ¿no? que comentábamos, que ese cuerpo sin órganos era el viejo cuerpo del grotesco, ¿no? Puesto que el grotesco proponía romper estas figuras de lo natural de los cuerpos e intentar que toda toma de la palabra o toma del espacio, incluso escénico, fuera siempre colectiva. Tanto en el uso de la voz y jamás, fíjense, esto no quiere decir que no se dijeran o se articularan palabras, pero no en la forma de un discurso racional, con un contenido determinado y con mensaje, sino intentando probar, perdón, la fuerza de la emisión de la voz con otros propósitos. Y otros propósitos, el primero que se nos ocurre es cantar, ¿no es cierto? Porque podemos cantar juntos y esto produce un cierto goce, pero produce materialidad, es decir, figuras colectivas a partir de las voces que cantan o gritan juntas, o del grito que detiene la acción de alguien, ¿sí? Entonces la voz no tiene como tarea informar o comunicar, como se nos ha enseñado, y en la academia siempre lo hemos creído, puesto que la academia es racionalista, ¿no? Y el lenguaje comunica, y con el lenguaje describimos, etcétera, etcétera. Y el planteamiento es que la lengua grotesca hace mucho más que referirse a cosas. Crea cosas donde no las había, y no solo cosas, sino relación entre cosas, cuerpos, intensidades de cuerpos, fuerzas de cuerpo. Y esto se comprueba experimentándolo, ¿sí? No solo diciéndolo como lo estamos diciendo ahora, sino llevándolo a la práctica. Y si sale mal, no hay problema, se vuelve a intentar y se busca en otros lados, porque no se trata de cumplimentar una finalidad o un objetivo, sino seguir poniendo en práctica. Si esto no funciona, funcionará mañana o quizá no funcione, no importa, pero en el camino de la experimentación aprendemos esta fuerza intempestiva e indócil de los cuerpos juntos. Importante, creo yo, para el caso de las mujeres. Y es una indocilidad interesante. Para regresar, pues ya llevo como una hora, ¿no? Al caso de las madres de Plaza de Mayo, sus cuerpos eran indóciles no porque se dieran a la tarea de una danza salvaje o fuera de lo común, porque lo que hacían es caminar en redondo por la plaza, ¿sí? No hablaban, no gritaban. La toma de la palabra estaba por escrito en los pañuelos blancos que llevaban en la cabeza, donde estaba el nombre del hijo o de todos los desaparecidos, fuera hijo o hija o no, o nietos que sabían que habían desaparecido y que los habían dado a otras familias, sobre todo familias de militares, ¿no es cierto? La indocilidad del cuerpo era, por una parte, aparecer como ese cuerpo que siempre habían dicho que eras, una madre, únicamente una madre, como si tu propósito en la vida fuera nada más tener hijos y después de llegar a la etapa de tu vida activa sexualmente o reproductiva, desaparecer al interior, diría yo, de la cocina. Ellas al salir a la calle ponían en cuestión espacio privado, público. Ya no estamos en la cocina,
no lo necesitaban decir, ahí estaban vestidas como normalmente se vestían para estar en la cocina, pero estaban en la calle. No estaban cocinando, no estaban limpiando, estaban caminando, pero estaban caminando acompañadas unas con otras. No se dirigían la palabra, es decir, no estaban chismeando, muy entrecomilladamente, porque se supone que cuando las mujeres están juntas solo chismean, ¿no es cierto? Las mujeres estaban ahí para hacer una clara mostración de fuerza. Si Videla había dicho que todos esos hombres y mujeres, que las madres querían que aparecieran, en realidad estaban desaparecidos, es decir, no los hemos matado, han desaparecido así mágicamente. Ellas estaban diciendo una y otra vez, bueno, si están desaparecidos, que aparezcan. Si esa es la figura que nos quieren convencer, que aparezcan. Y ahí aparecen estos lemas, ¿no? De vivos se los llevaron, vivos los queremos, que parecía un uso retórico extraordinario, ¿no? Porque todo el mundo sabía, ellas también, que estaban muertos, y sin embargo, ya nos han dicho que han desaparecido, pues que aparezcan en la forma que sea, pero que aparezcan, y además en la mejor forma posible, vivos, donde se juega con la figura de la muerte y de la vida, porque la vida es colectiva. Ese muerto que tenía que aparecer era el muerto de la ciudad. No sé si me explico. Era un muerto que estaba vivo, porque es el cuerpo colectivo el que tiene que aparecer si aparece un cadáver o restos, o por lo menos se acepta que fueron lanzados al Río de la Plata después de haber sido torturados. ¿Sí me explico? Todo eso lo hacían en silencio, por sus gestos, por volver íntima una plaza que era la plaza de la oficialidad, la plaza de la patria, que era la Plaza de Mayo, pero que no era de los militares, era de ellas. ¿Sí me explico? De todas las madres, no solo como madres individuales de un hijo o de una hija, sino de madres de todos los desaparecidos o de los muertos. Y los muertos son los vivos, los que estaban vivos ahí y que no se atrevían a hablar por miedo a ser castigados. Entonces regresábamos con todo lo que habíamos aprendido del carnaval a eso, porque ahí, en esos cuerpos juntos, las madres aprendieron muchas cosas, y aprendieron incluso el miedo y el goce a la vez de estar juntas, y que poco a poco fueran siendo acompañadas por otros artistas en principio, que les estaban proponiendo, mediante recursos artísticos, darles voz, pero también en el respeto al silencio. El silencio era importantísimo, ¿no? La demanda, es decir, el grito era silencioso. Entonces empiezan a aparecer ahí figuras interesantes, paradójicas o retóricas, que son propiamente artísticas en la demanda política. Y fuimos aprendiendo de eso que ellas hicieron. Las señalo a ellas como podríamos señalar a muchas otras mujeres que allá y aquí fueron poco a poco haciendo lo mismo. Todo ese trabajo grotesco, ese trabajo es trabajo de carnavalización. Sin olvidar que incluso frente al miedo puede haber goce. De saber que tienes a los cuerpos ahí junto, que tú no estás sola, aunque el golpe sea contra tu cuerpo individual. Lo que importa es que el cuerpo colectivo está ahí para hacerte fuerte. Y todo eso se va aprendiendo, ¿no? Y ese goce de haber permanecido, de todos los días salir de tu casa en la madrugada, y poco a poco tu familia, muy tradicional, acostumbrada a que estuviera la mamá ahí desde la madrugada para prepararle a todo mundo el desayuno, tener la ropa lista, de repente no estaba ahí. De repente y durante años la mamá dejó de ser esa figura y se volvió otra figura. Era una luchadora social y toda la familia actuaba para apoyar esa lucha. La familia desde adentro se transformó. Entonces, el espacio público se vuelve íntimo, es decir, la Plaza de Mayo era la cocina, y la familia
se volvió el movimiento político. Porque una familia junto a otra, empezaron a llevar a cabo tareas que jamás hubieran pensado que podían tener. Y la familia se transformó, ¿no? Y sigue transformada de manera imperceptible, ¿no? Como decíamos hace un momento, de manera molecular, de manera carnavalizada, porque había goce en la transformación, ¿sí entienden? Había placer en haber llegado a ser lo que se seguía haciendo y que seguía en camino, porque nunca terminaron y se volvieron, o sea, nunca se anquilosaron, no se solidificó en una familia distinta, era una familia otra, es decir, una familia en devenir, quién sabe hasta dónde llegue. Cada vez que se encuentra un nuevo nieto y que se descubre y que se integra, se rompe una vieja familia y aparece otras formas. No sé si se han enterado, esto salió hace más o menos como una semana, un grupo de hijas y hijos de militares, no que venían de los luchadores sociales de la izquierda, sino hijos biológicos de los militares, salieron a la calle y públicamente a denunciar a sus padres. Eso es otra familia, es decir, estas nuevas familias otras que se fueron generando en las familias de las madres, tocaron, claro, se tardaron muchísimos años, sin duda, desde los años 70 hasta aquí, que poco a poco las familias se fueron modificando para llegar a esto que es absolutamente, a mí me sigue asombrando y me parece, a mí no me gusta hablar de progreso, pero creo que en este caso podríamos hablar de progreso ético-político, ¿no es cierto? Que los hijos sean capaces de decir, mi padre fue un asesino, ¿no? Y lo hizo de esta manera y en estos lugares, ¿no? Mi padre militar, claro, fue un asesino. Y lo hagan públicamente. Incluso hijos que no habían, algunos que muy pequeñitos, vivieron eso, oyeron eso, ¿no? En la sobremesa, en su casa. Y otros que nacieron después, otros que van acompañados de sus hijos, es decir, son los nietos de esos milicos y que están haciendo declaraciones públicas. Eso es progreso político para mí, ¿no? Porque eso es parte del proceso de reconciliación. Eso es parte del ejercicio de la memoria, porque también la carnavalización es una declaración de la memoria. No haces simplemente un edificio o pones una placa en un edificio, en una plaza. La carnavalización que implica una y otra vez tomar la calle, tomar la ciudad y modificar la relación entre familia y Estado que ha torturado y que sigue sosteniendo la violencia. Como hoy en día el Estado sigue sosteniendo la violencia de género, ya sea por omisión o directamente. Y ahí están las familias que sostienen esto, estas familias que salen a la calle a protestar contra el aborto, por ejemplo, que solo escuchan a la iglesia. Hay que romper esas ligas y esos vínculos. Y ese rompimiento se hace de esta manera grotesca, digamos, porque ese rompimiento se hace estableciendo otros vínculos políticos, pero que además son gozosos porque implican ayuda, ¿no es cierto? Implican una ayuda no solo personal, es decir, cuando tú trabajas para los otros en esta toma de la calle, estás trabajando para todos los otros, para todas las otras, porque eso somos nosotras, ¿no es cierto? Siempre somos otras. Y ese ejercicio, que es un ejercicio simple, tampoco se requiere un grado de generosidad que te lleve al sacrificio permanente o de la vida. No siempre, hay situaciones agudas, ¿no es cierto? Pero implica salir a la calle, hacer de la calle tu espacio. Y hacer de la calle tu espacio es salir, aunque suene un poco exagerado, porque quizá no todas tengamos esta costumbre. Sales de la cocina y te vas a la calle, ¿no? Ya no hay cocina, ya no hay calle, hay este espacio otro. Y ese espacio lo tienes que inventar porque no existe. La ciudad no respeta ese espacio que estamos inventando cuando las mujeres toman la calle
porque no pueden en ese momento tomar la palabra, porque no son escuchadas, ¿no? Entonces, esto era un poco lo que les quería plantear. Esto es lo que estamos trabajando desde hace un tiempo, analizando y repensando todas estas nociones que hemos puesto en juego, porque queremos, y como lo hemos hecho antes, publicamos en 2013 un vocabulario de alteridad de exclusiones para su uso social y político. Al año siguiente, en 2014, lo volvimos una herramienta digital para que quien quiera vaya metiendo comentarios, textos, para ver si de verdad podemos crear otro ámbito de intercambios, pero seguimos elaborando nuevos vocabularios. Y uno de ellos es el que nos produce este interés en la carnavalización de los cuerpos, porque no sería un vocabulario para lo político o lo social como ámbitos separados, sino este nuevo ámbito donde las prácticas artísticas y las prácticas de los movimientos y del activismo se dan la mano, creando una nueva política, no la vieja política oficial de los partidos, ¿no?, sino otras formas de ejercicio de la política que busca desesperadamente un vocabulario y una teoría. Y en eso estamos. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias, Ana María. Creo que es una presentación sumamente rica. A mí me ha hecho pensar muchas cosas, entonces solamente voy a hacer un muy breve comentario porque no tengo todavía mis reacciones claras, creo que tengo mucho que reflexionar, pero digamos, me gusta mucho este acercamiento al cuerpo colectivo, a esta relación entre lo político y lo artístico, creo que es fundamental. Y bueno, desde luego partiendo de las Madres de Plaza de Mayo, que para mí es un movimiento, digamos, emblemático para las mujeres de América Latina, ¿no? De el momento que salen, cómo salen, lo que has explicado, ¿no? Estaba tratando de, a medida que hablabas, me venían a la mente imágenes más que nada o ideas respecto a las movilizaciones de mujeres en México, porque yo he estado muy preocupada con el tema de que las marchas tienen una función que, por un lado, se supone que sirven para algo, porque le estamos buscando la parte funcionalista, ¿no? Pero en algunas como que se podría plantear un poco algunos elementos de lo que tú estás hablando, no en otro contexto, en el contexto más de la carnavalización o del carnaval. Por ejemplo, la unión del arte de las bordadoras y las marchas de las madres desaparecidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, creo que si lo vemos como una función de sacar a la luz la desaparición, ya lo lograron, ¿no? Si lo viéramos como que les hagan caso a sus demandas, pues no depende de eso, pero yo creo que lo que es interesante, o lo ha sido para mí, es ver o tratar más bien de participar en un acto para decir no están solas, ¿no? Y creo que en ese sentido el colectivo de las bordadoras o el colectivo de las madres, más allá de su impacto en el ámbito político, digamos, de presentación de una demanda, está presente, ¿no? Y creo que, por ejemplo, esa idea de tomar la calle, o sea, el problema que veo de muchas formas en las que tomamos la calle es que siempre tomamos la calle de la misma manera, en el sentido de la marcha, ¿no? La marcha. O cuando hacemos creo que solamente alguna vez quizá, y no quiero caracterizarlo así, porque yo participé en esta organización, pero digamos, se han hecho 2 plantones artísticos en donde lo importante era simplemente ser el plantón artístico, y se hizo un mural en papel que no se hizo nada con él, o sea, como que ahí sí fue más el proceso, ¿no? Creo que es un acercamiento, pero tampoco lo acercaría a lo que tú estás planteando, porque está inscrito dentro de, digamos, previo a marchas, ¿no? O sea, las 2 veces que los hicimos, el 24A y creo que fue el 8 de marzo o el 25 de noviembre, ya no me acuerdo en este momento, ¿no? Pero bueno, más allá de eso. Entonces, de alguna forma veo como que, por ejemplo, pensando en el 24A, igual, es una marcha, o fue una marcha, ¿no? Y había aspectos novedosos, o sea, las marchas de las jóvenes tienen aspectos novedosos como puede ser el baile, la música, nuevos lemas, ¿no?
que para mí siempre los lemas son pésimos, entonces creo que hay algún intento de hacer algo novedoso, pero al mismo tiempo tenemos la constricción otra vez de la marcha y algo que es muy polémico actualmente, que es esta exclusión de cuerpos, ¿no? ¿Qué cuerpos sí pueden entrar en qué contingente y qué cuerpos no pueden entrar en un contingente? Y a mí me parece que es algo que nos está separando, ¿no? Aunque respeto que haya gente que solamente quiera manifestarse por su cuenta. Es como, o sea, me llama la atención que hay estos intentos, digamos, de otro tipo de manifestación, pero entran en la misma lógica de la segmentación, de la clasificación, del funcionalismo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es como nada más para marcar, digamos, cómo me hiciste pensar en los límites que veo dentro de cierto tipo de manifestaciones que se quieren liberadoras, ¿no? Y que creo que hay un problema, no sé bien cómo es, pero creo que de alguna forma hay un pensamiento político que no está o se está demasiado otra cosa que pensé de muy importante de tus reflexiones es cómo toda esta idea de creación de cuerpo colectivo va en contra de los protagonismos y la idea del genio también, ¿no? Pensando no solo en el arte. O sea, en el arte tenemos todavía la manía del genio, o de ahora de la genia, digamos, porque se ha cuestionado esta idea del genio, ¿no? Y en la política ha estado todo el protagonismo, entonces como que esta idea de cuerpo colectivo lo que hace también es romper con ese pensamiento individual, ¿no? De quién va a ser la o el protagonista de la historia, ¿no? O del movimiento. Y creo que propietario del lema. Exacto, o propietaria del lema. Es un gran problema de los movimientos sociales. Exacto, yo recuerdo los días antes del 8 de marzo compartiendo lemas, pero los lemas tenían firma. Tenían autora, lo cual a mí me parece terrible, ¿no? Otra vez volver a la apropiación, es esta figura del sujeto propietario, y que si llegas a compartir esto le tienes que dar crédito, como si hubiera copyright, o lo hay, lamentable, ¿no? Sí. ¿Dónde está lo colectivo, no? Sí, creo que ese es un problema que también creo que desde el movimiento feminista, por lo menos en México, no voy a hablar de otros países, tenemos ese problema, ¿no? De los protagonismos, los separatismos, como si ganáramos algo como colectivo actuando de esta manera, que seguimos dentro de la lógica patrimonial, ya no diría patriarcal, patrimonial de esto, ¿no? Bueno, y por otro lado, ya para dejarla para las demás, dos cosas más. Una, la importancia de pensar lo popular que dijiste que se está haciendo en la academia, y yo espero que no se haga con paternalismo, porque creo que un problema que tenemos en la academia es, como dijiste muy bien, que es un pensamiento, no es un diálogo, es un pensamiento horizontal, digo vertical, ¿no? Vamos a hablar de lo popular porque está de moda, a mí me revienta eso, igual que voy a decirlo, la palabra interseccionalidad, que viene de una autora determinada de la Academia de Estados Unidos, cuando yo lo he visto y lo hemos visto en la literatura latinoamericana continuamente, o sea, nadie inventa la interseccionalidad. Exacto. Existía la representación de lo interseccional en Rosario Castellanos, en la literatura caribeña, porque es la realidad y porque alguien se molestó en verla y en expresarla, ¿no? Entonces, lo popular, el problema que hay es eso, de también una apropiación de qué es lo popular. Como ya se apropió el Estado del pueblo, ¿no? Espero que la academia veamos cómo hacemos para no apropiarnos del término, ¿no? Y por último, es algo que no te puedo dar mucha información porque no me he metido tanto al tema, pero hablando de mujeres que cantan y gritan en la calle, digamos en colectivo, pensé en las mujeres que cantan y gritan en ceremonias de duelo en diferentes regiones del mundo. ¿No? Sabemos las árabes, pero tenía yo una colega en Princeton, Isabel Nabokov, que estudiaba las mujeres en la India, que tienen unos ritos funerarios más bien, colectivos. Y creo que ahí sería interesante ver, más allá de la función, digamos, de lo funerario, lo que me pareció muy interesante, o lo asocié con lo que tú estabas diciendo, es que lo que se expresa son sentimientos. No son palabras lo que dicen, gritan o lloran o cantan, pero lo importante es el sentimiento y la idea de la colectividad de las mujeres en estos ritos, ¿no? No es la idea del goce en el sentido de placer, sí sería en el sentido de compartir.
que creo que una cuestión que plantea tu vocabulario o el vocabulario que están usando es que cuando uno piensa en goce a veces piensa en placer, ¿no? Fácil, y creo que además, inmediato. Exacto. Y no. Y no, a mí me parece muy interesante como lo planteaste, la idea de no estamos solas en la calle. O sea, las manifestaciones o como con sus limitaciones de madres desaparecidos o las de la 24A o etcétera, es no estás sola, ¿no? Esa voz colectiva te da por lo menos esa sensación y ese acompañamiento de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, no tengo algo más armado porque la verdad es que me hiciste pensar mucho al mismo tiempo, pero quería un poco como decirte mi reacción así inicial, ¿no? Que me parece muy interesante lo que estás trabajando. Gracias. No, al contrario. No, de hecho, hay una cantidad de material más sobre el que uno puede plantarse, así como tú pusiste el ejemplo de tu compañera que analizó el canto fúnebre, y desde ahí, desde ese espacio limitado, digamos, de pensamiento, puedes darte cuenta como algunos usos, porque estamos hablando en términos claramente performativos, ¿no? Como algunos usos nos muestran que nuestra manera racional de entender la voz es limitante, porque no estamos dando cuenta de lo que ahí tiene lugar, sobre todo a nivel de las afecciones del cuerpo. Cuando yo citaba a Spinoza, decía, claro, en los términos de esa época, ¿no? El alma se asombra de lo que los cuerpos pueden, de lo que los cuerpos son capaces. Sí, lo interesante es que a la razón nunca le ha interesado interrogar eso y deja a los cuerpos fuera. Y en la utilización de la voz, de cierta manera, pasan cosas que nunca hemos observado con cuidado y menos le hemos puesto nombre. Para entre nosotras poder nombrar lo que ahí tiene lugar. Porque no solo lo hacemos, también es conveniente, porque los seres humanos utilizamos también el verbo de esta otra manera, poder contarnos y hacer la memoria de todo lo que ahí tiene lugar, ¿no? A través de la voz. Y esto resulta importante. A mí me sigue pareciendo importante que la voz tiene materialidad. No es un vehículo de otra cosa que la voz no es, un contenido o una idea, sino que podamos analizar la materialidad, porque ahí tiene lugar cualquier invención social colectiva, ¿no? Materia implica organización de relaciones. Y esto lo implica, está en el ámbito de la física, es decir, en el ámbito de las ciencias, que son materialistas, como en el ámbito del arte, de manera muy importante. Implica nuevos arreglos, nueva organización de la materia, ¿no? Y esto es lo que hacemos. Pero tenemos que saber interrogar dónde está esto y no quedarnos con lo otro, o sea, ¿qué es lo que muchas veces la academia ha hecho? En el terreno del arte se preocupan por mensajes, ideas, que el arte acarrea sin acercarse de manera atenta a eso que el arte está llevando a cabo, puesto que se sostiene que es algo que simplemente sustituye una idea o un concepto, es decir, una entidad de orden racional. Pues no, porque entonces estás dejando de pensar en lo verdaderamente artístico de lo artístico para acabar pronto. Y creo que las mujeres tenemos una tarea estética de ese tipo. Si la estética quiere decir algo, es dar cuenta de que no solo somos 5 sentidos que están apoyando a una mente o a un cerebro, ¿no? Controlado racionalmente, sino que somos algo más. Pero tenemos que aprender a interrogarlo. Y otra cosa, que yo apunté un poco todo lo que me dijiste, en lugar de hablar de función, tendremos que saber describir efectos, ¿no? Cuando decimos no se ha cumplido una función, en general cuando uno se reúne para una marcha, la del 8 de marzo, es obvio que hay una función ahí, un objetivo común. Pero junto con ese objetivo común, todos los grupos y todos los cuerpos están provocando efectos. Y esos efectos los tenemos que pensar. Uno, tú lo decías, o sea, no estás sola. Incluso en la división,
en la discusión, en el debate, que lo hubo, ¿no? Las que querían que entraran hombres, las que no. Bueno, esto es el efecto. Quiere decir que tenemos que funcionar de otras maneras, o sea, en términos de proceso, o asumir que esto pasa y asumir las consecuencias de esta discusión. Quiere decir que no hemos discutido suficientemente, que es estar juntas en la calle. No hemos discutido nada. ¿No? Por una parte. Otra cuestión que me parece un efecto que se nos escapa es que estamos uniendo las tácticas de los enemigos. No nos unimos nosotras, lo que es difícil y a veces no necesariamente es malo, pero sabemos quiénes son los enemigos y cómo nos están atacando y mediante qué argumentos, para estar preparadas con la contraargumentación y para saber qué nos espera, porque ya estamos conociendo de dónde vienen los golpes, porque en general pensamos en ciertos grupos conservadores, pero otros que se asumen como no conservadores son tan malos como los grupos conservadores y no sabemos por dónde vienen los golpes. Y en qué lugar, y cómo tratan de mostrar que esa división entre las mujeres sería lo negativo, cuando uno diría, pues la división a veces es pluralidad, si así están las cosas, por algo es. Vamos a pensar por qué, pero vamos a tener respuesta a la argumentación, porque las cosas no se acaban en la marcha. Y quizás decidamos, no hagamos marchas, tomamos espacios públicos y hagamos juegos, ¿no? En términos artísticos, pero esa es la política de las mujeres también, ¿no? No solo marchar como marchaban las organizaciones de siempre. Exacto. Porque el camino de las mujeres no es el camino de la seriedad, sino el camino del grotesco. Y la seriedad, ojo, porque aparece como necesidad racional, ¿no? Nuestra finalidad aquí es hacer esto, y esa es la finalidad seria. No se les olvide que esa es no es cierto, ¿no? Hay que saber poner en cuestión esta idea de seriedad, que es un invento racional, que está sostenido por la idea de que toda necesidad es natural. Ahí está, en la naturaleza de nosotros como seres políticos, está esta finalidad. Cualquier tipo de actividad colectiva tiene que tener una finalidad organizada. Y si hay organización, hay jerarquía. Hay división del trabajo, pues, ¿no? ¿No? El grotesco contra la división del trabajo, porque es en lo que las mujeres no hemos dejado de insistir, esa división del trabajo que nos encierra en la cocina, ¿no? Entonces, esa es otra noción más que tendríamos que integrar al vocabulario, pero viendo cómo tiene lugar en la calle, ¿no? Y luego, esto que tú señalas muy bien, el goce no es el goce... Ni el goce, ¿cómo te diré? O sea, no es el goce que va acompañado de un gran mensaje racional, ¿no? Es el goce de lo pequeño, de lo imperceptible, de estás marchando y está la otra pegada a ti, y si te tropiezas te agarra. Y no lo hace con la cabeza, lo hace con los brazos, son los brazos los que van juntos. Y si tienes una compañera discapacitada y la cargas, son los cuerpos, no hay privilegio de la cabeza. Buscar todos esos momentos donde los cuerpos se apoyan, y ahí es donde está el goce. El haber estado juntas, ¿no? El haberse apoyado, y sobre todo el que esos cuerpos estén poniendo en cuestión la incondicionalidad de la seriedad, ¿no? Porque el hecho de salir juntas, lo que yo decía hace un momento, te disfrazas, y que alguien diga, no, pero aquí tenemos que ser serias, ¿por qué estamos aquí? ¿No? Y te lo vuelven a decir, pero ¿por qué estamos aquí? Estamos para lo que queremos estar. Y a veces al estar juntas descubres por qué estás ahí. No me había dado cuenta que yo estaba aquí para esto y para lo demás, pero lo descubres en el momento. El valor heurístico del estar juntas y el de la toma de la palabra y el de la toma de la calle es importantísimo. Nos descubrimos en el instante en que estamos juntas. Por eso yo decía, ojo con la lógica de los medios fines, porque entonces el proceso, que son medios, que es donde nos descubrimos, pasa en las noches, no lo vemos, ¿no? Se oculta por esta finalidad que uno dice, ay, bueno, salió terrible la marcha. No, es que las marchas no salen ni bien ni mal, ni son verdaderas ni falsas.
sucedieron y vamos a analizar todos los efectos, que son de corto y de largo plazo, y que pueden ser de muy largo plazo, porque a veces lo que sucedió narrado te ayuda a narrarte a ti misma. Únicamente porque estás narrando, ofreciendo testimonio. Es que los efectos son efectos que se van multiplicando, no se acumulan, se van relacionando de maneras distintas. Y eso es creatividad, y eso es invención, y eso también es práctica artística. Perdón que volví a tomar la palabra. No, al contrario. Lo que no, y digo, normalmente no hablo de cosas biográficas, pero me hiciste pensar algo muy que viene al caso con lo que estás diciendo. Hubo una marcha por la despenalización del aborto hace muchos años. Y en broma una colega, bueno, una amiga artista y yo dijimos, pues ves que hay que ir de morado, ¿no? Dijimos, pues nos ponemos el pelo morado. Yo lo dije así nada más como. Ella llevó las pelucas moradas y nos pusimos la peluca morada las dos. Y éramos las locas de la manifestación para las compañeras feministas. Serias. ¿No? O sea, serias, nos vieron como que qué horror, estábamos, pues no sé, desprestigiando la causa, ¿no? Pues para mí fue un acto de liberación también, ¿no? O sea, no, a lo mejor no tienes que ir a decir otras cosas, pero con tu pelo morado, pues, además ser artista fue idea de ella, de hecho, ¿no? O sea, de sí llevarla. Claro. De materializar una idea las loca, fotos, ¿no? además, porque las fotos ahí están. Sí, las pusimos las fotos alguna vez. Pero es eso, o sea, la dificultad también de decir que yo haga algo raro no quiere decir que no estoy tomando en serio algo, ¿no? Porque tiene su parte de liberas la necesidad, la idea además de que la seriedad es una necesidad racional. ¿Sabes qué? La solemnidad. Exacto. ¿No? Que además es alejado de lo popular también. Exacto. Y que lo popular por ahí se acerca a uno, no a definir qué es el pueblo, sino porque esto es popular. Exacto. Y eso luego te lleva a volver a pensar en términos de democracia, que sería el pueblo de esa democracia, pero definida desde estas prácticas que son grotescas, en el buen sentido de la palabra grotesco, ¿no? Porque degeneran todas las formas de naturaleza que dicen que son las que nos hacen ser lo que somos. Y claro, lo que están haciendo es produciendo cuerpos dóciles, ¿no? Cuerpos domesticados de las mujeres, ¿no? Bueno, voy a darles la palabra a ustedes que están aquí, que han estado escuchando a Ana María para que podamos ampliar el diálogo. ¿Sí? ¿Pueden pasar el micrófono usted, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Jaime Rivera. Ahorita que habla de la participación, a mí me gustaría plantear hasta dónde se debe de buscar la igualdad de participación, ¿no? Porque, por ejemplo, en las provincias como de Oaxaca o Yucatán muchas veces intervienen los partidos políticos y manejan, ¿no? Que dicen, ¿por qué no participan las mujeres? Y dicen los hombres de Yucatán, dice, pues porque no quieren, ¿no? Pero las oportunidades las tienen, ¿no? O en Oaxaca que ponen al frente a mujeres también, ciertos grupos que están así divididos, ¿no? Por ejemplo, también cuando ganó Juanito las elecciones de Iztapalapa, cómo lo quitaron y pusieron a una mujer. Entonces, ¿cómo buscar esa igualdad, esa participación de hombres como de mujeres, sin caer en la exclusión del otro, o sin caer en el discurso del odio, que las mujeres ya simplemente ven a un hombre y dicen, todos los hombres son machistas, porque ya traen toda esa carga de discriminación, ¿no? Igual los hombres no tienen sus reuniones en las que también puedan reunir todo lo feminista o antifeminista que pudieran decir las mujeres son chismosas, son manipuladoras, bueno, pero también ya se estaría cargando con esa discriminación de los hombres hacia las mujeres y de las mujeres hacia los hombres. El lunes que hubo un congreso internacional de filosofía del derecho, también estaban unas feministas hablando acerca de
de cómo los hombres se aprovechan también de las mujeres, y decían que por qué habían exhibiciones de que pasen a ver a la mujer barbuda, ¿no? Y dijo... A ver, perdón que ¿Puede hacer una pregunta, por Sí. favor? Porque no, perdón que lo interrumpa, Sí, pero como que está yendo por otro lado que yo no estoy entendiendo, por lo menos. Como no tenemos mucho tiempo, me gustaría que se centrara en en lo que dijo la profesora. sí, de cómo caer en la igualdad de participación, ¿no? De que Te no- voy a de- contestar Ajá. sobre esta cuestión. Está sobrevalorada en términos políticos la idea de igualdad. Y desde hace mucho tiempo, desde la Ilustración europea, puesto que esto es un pensamiento eurocéntrico, se piensa que no podemos construir una sociedad democrática sin igualdad. El problema es que es una palabra con una historia muy peculiar. Tomada en el pensamiento griego, lo importante de la igualdad es que solo se da entre iguales que hayan nacido iguales, es decir, hombres propietarios. Por lo tanto, la igualdad nunca fue una igualdad generalizada o absoluta, y es una palabra que tenemos que asumir, que es una palabra que tiene historia. Y pensarla de manera absoluta es pensarla equivocadamente, porque es pensarla de espaldas a la historia. Lo que sí tenía lugar entonces era una igualdad entendida como isegoría, igualdad en la toma de la palabra. Cuando tú utilizas eso en una sociedad democrática después de la Ilustración y a partir del siglo XX, que fue el único momento en que las mujeres pudieron tomar la palabra, por ejemplo, para elegir, ahí te das cuenta los siglos que pasaron para hablar de América Latina y no de Europa, 500 años de colonia, hasta nuestros días, donde las mujeres eran consideradas seres humanos, pero no iguales a los hombres porque no tenían uso de la palabra. Entonces, nunca olvidar la historia y decir, bueno, si la igualdad la entendemos como isegoría, es decir, derecho igual de toma de la palabra, entonces tenemos que pensar de qué manera durante 500 años la división del trabajo obligaba a las mujeres a callar y no hablar por sí mismas. Era el padre, el hermano o el esposo el que hablaba con ellas o por ellas, con ellas y por ellas. Entonces, el que tomaba la palabra. Entonces, si es así, poder romper no solo ese estereotipo, sino ese dispositivo de la lengua, del lenguaje, de la toma de la palabra, de hablar por una misma, de 500 años, que es recién puesto en cuestión a finales del siglo pasado. Y lo que va de ese siglo pasado hasta este, hay que tomarlo en cuenta cuando se habla de igualdad, y sobre todo igualdad de toma de la palabra, tomando en cuenta que las mujeres han tenido que vivir sometidas al mandato de no tomar la palabra, porque tomar la palabra es tomar la palabra y abrir un espacio público cuando estaban obligadas a vivir en la cocina y a vivir únicamente en un espacio íntimo. Ahora exigir que las mujeres cedan espacios de toma de la palabra a los hombres, por ejemplo, yo creo que ahí hay un truco fundamental que tenemos que descarar. Primero, los espacios no están dados, es en el momento que tomas la palabra que creas espacio. Entonces, tomen la palabra. Los espacios no están cerrados, los espacios son espacios de toma de la palabra, es decir, son espacios de actividad. En el momento que tomas la palabra, abres un espacio, y más cuando se da la posibilidad de la escucha. Si tú lo que quieres son espacios de toma de la palabra, cuando los hombres hace por lo menos 500 años que tienen garantizada la toma de la palabra, es porque están abriendo espacios. Entonces, lo único que hay que hacer es mostrar cómo en efecto ahora las mujeres abren espacios y no pedir que los cierren para que esos mismos espacios que abrieron las mujeres sean copados y cooptados por los hombres que hace 500 años ya han abierto espacios de diálogo, de conversación, es decir, de toma de la palabra. Los espacios no son cerrados, se abren. Tú inventas lo público o reinventas lo público tomando la palabra, no cerrándolo, no excluyendo y diciendo, quítate que ahora hablo yo.
han hablado durante 500 años y han abierto sus espacios de diálogo político, ético, académico. Las mujeres están abriendo nuevos espacios porque cada toma de la palabra pública reinventa nuevos espacios. Y el mundo es lo suficientemente ancho para que quepan otros mundos posibles. Entonces, en lugar de pedir, quítate para que ahora hable yo en primera persona, ¿has podido hablar en todos los espacios que la voz masculina ha querido hablar? ¿No? ¿Por qué tienes que quitar a otros? Entonces, ¿por qué acompañar el ejercicio de isegoría con ejercicios de exclusión? Solo que tú te quites, puedo hablar yo. Y creer que eso es igualdad es bastante lamentable, en realidad es exclusión, ¿no? Entonces, esa sería mi ¿Alguien respuesta. más? Tenemos poquito tiempo. Adelante. No, adelante. Bueno, ya se escucha. Justo en estas prácticas que tenemos fuera de esos, donde tomamos el espacio para ocuparlo, para reunirnos las mujeres, y siempre existe esta idea de que se tiene que hacer bien, hay que ser serias, ¿no? Y más desde la academia, porque como yo soy profesora en la Facultad de Artes y Diseño, y ahora he intentado trabajar con las alumnas para cuestionarnos, para jugar, y en realidad no he establecido una metodología porque yo también estoy en un encuentro con ellas, pero de lo que se me ha acusado mucho es que no tengo una metodología, que no soy seria, que le estoy haciendo daño a las chicas porque las estoy citando en lo privado, como si en secreto, y que aparte las chicas quedan con miedo. ¿Cómo juega el tiempo? También por el tiempo, porque casi nunca terminamos las actividades porque unas se tienen que ir, la escuela está muy lejos. ¿Cómo juega el tiempo como un arma para decir que lo que está sucediendo ahí no está funcionando, que los efectos son malos, ¿no? Porque me han dicho que las chicas quedan con mucho miedo, temor, que ahora que se han enterado que pasan cosas en la escuela, ya no quieren asistir, o una cosa espantosa, ¿no? Y que empiezan a señalarme y a excluirme y a señalarme para intimidarme, ¿no? Pues están a favor de la desinformación en las mujeres, porque Sí. si nos informamos, nos vamos a dar cuenta que el mundo es cruel, ajeno, nos excluye, entonces mejor no enterarnos para seguir siendo felices y actuando. Me parece aberrante, y eso en una academia, en un espacio académico, en un espacio escolar donde vas también a aprender a informarte, ¿no? Parece bastante lamentable. Mira, la academia tiene sus maneras de descalificar, ¿no? Recurriendo a lo que ellos han asumido como el esqueleto de la institución, lo que sostiene la institución. Entonces se habla de metodología, se habla de una cantidad de cosas. Ahora, en el mundo del arte, lo que es evidente desde la era de las vanguardias es que la experimentación es fundamental en el terreno de la práctica artística, ¿no? Creo que no hay práctica artística, sobre todo concebida desde el lado procesual, que no sea experimentación, poner a prueba tanto materiales como recursos de otro tipo y recursos de la invención propiamente colectiva, individual. Entonces, en ese sentido, el hablar de experimentación, te digo, desde el arte de las vanguardias, estamos hablando de principios del siglo XX, es evidente que la experimentación lo que hace es sustituir una metodología que será muy correcta en el caso de la investigación en ciencias sociales, ¿no? Pero que no es correcta en el caso de la práctica artística. La práctica artística tiene todo un acercamiento técnico, sin duda, y ciertas metodologías técnicas que se tienen que poner en práctica cuando hablas de ciertos recursos que tienes que aprender a manejar. Pero incluso aprendiendo esos recursos, inmediatamente entra la fuerza desconfiguradora de la experimentación que te dice, bueno, así es como lo habíamos aprendido,
ahora lo ponemos en cuestión para buscar otros caminos posibles. Y el arte está todo el tiempo rehaciendo esto. Entonces yo siento que en términos teóricos, el asentarte en los grandes planteamientos del pensamiento de las vanguardias y en la actualidad de ese pensamiento, porque nunca llegó a experimentar todo lo experimentable, porque nunca se llega a agotarlo. Entonces, en el no agotamiento de la experiencia de las vanguardias está tu punto de partida. Eso no quita que seguramente se te descalificará, porque pues esa es la jerarquía académica, ¿no? Unos tienen méritos y otros son excluidos de los méritos. Una manera de excluirte es descalificando tu trabajo. Pero si te da buenos resultados, lo que estás haciendo con las chicas, y si lo que te van a atacar es porque tú estás planteando cuestiones e informando, y eso da miedo, bueno, habría que desbaratar ese esquema, porque según ese esquema las mujeres tenemos que seguir permaneciendo en casa, porque los hombres son fuertes y pueden enfrentarse al mundo, que es cruel y ajeno, y las mujeres, bueno, incluso ya para qué queremos aprender a leer, porque leyendo también nos informamos de cosas horribles, entonces volvemos al pasado, ¿no? Analfabetas y encerradas en la casa para que no nos lastimen, porque nuestra naturaleza es la de una flor, ¿no? Que si la tocan se vuelve mucia, no sé, me parece tan aberrante. Y la casa es un paraíso. Exacto, ¿no? ¿no? Sí, es un paraíso, cuando dentro, es cierto, cuando dentro de las familias está la exclusión y el riesgo de perder la vida, ¿no? Además de la violencia, ¿no? Y, perdón, ¿y cómo la improvisación, el accidente y la libertad un poco, la violencia? No sé si la violencia es como un sinónimo de lo grotesco. ¿Cómo se integran a lo carnavalesco? Lo grotesco no es una palabra que descalifique. Descalifica si tú estás en un orden de pensamiento jerárquico donde está el gran arte, la gran cultura, la belleza, lo bello, y otro tipo de prácticas, de modos de expresión, de decir y demás, grotescos. Pero cuando tú pones en cuestión esa oposición antagónica que es metafísica, te puedes dar a la tarea de repensar el grotesco. Y el grotesco implica reorganización del material de otro tipo. Y una reorganización que para el arte bello obviamente puede resultar no adecuada. Pero estás reorganizando el material una y otra vez, en el entendido sobre todo de que el artista no crea de la nada, que la creación artística o la invención artística no crea de la nada, reorganiza materiales viejos. Hay una figura interesante, la estaba comentando con mis alumnos de estética, todos utilizamos la computadora, y en la computadora hay un procedimiento que es el delete, el borrar, donde no se borra absolutamente, sino que ese material puede sobreescribirse, ¿no es cierto? Si tú escribes un texto y lo borras, lo dejas para volver a tener memoria para poder trabajar. Bueno, esa es la figura de la invención artística por excelencia, y también la invención política, es decir, sacas algo de un uso y de un propósito, pero no lo desapareces. Toda esa riqueza material luego la reorganizas de otra manera. Entonces, eso es lo grotesco. Ese es el tipo de invención grotesca. Y es invención en relación con los cuerpos, es decir, con las relaciones entre los cuerpos, y también en relación con el cuerpo, con una misma cuando se da la tarea de inventar algo, ¿no? Y lo importante es que está trabajando de esta manera. Había una vieja manera de la organización y ahora hay otras formas de reorganizar, de arreglar, si quieren ustedes, otros modos, otras modalidades, y mediante la experimentación se llevan a cabo. Hay otra idea más que acompaña el grotesco. El grotesco implicaría esta figura del cuerpo sin órganos, que es la vieja figura freudiana del perverso polimorfo, donde el placer lo obtienes
no mental, no en los ojos, no en los oídos, sino en cualquier parte del cuerpo. ¿Sí? El placer te puede choquear el cuerpo en la espalda, en los pies, porque el placer está extendido por todos lados. No debe ser reducido el placer o el goce al placer sexual, por ejemplo, tal y como nos ha sido enseñado, ¿no? Que tiene su lugar de vivencia, de habitación en los órganos sexuales, puesto que el cuerpo sin órganos no tiene órganos. Y el placer es en el pelo, en los dedos, ¿sí? En las manos, en la rodilla, en la espalda, en cualquier parte del cuerpo, hay una relación placentera con la invención. Y eso es lo propio de lo grotesco. Entonces, fuera, digamos, de este universo de cierta historia del arte que define nociones y términos desde escuelas de pensamiento, sobre todo la más reciente, que sería la idea de que el grotesco es una forma de uso de la ironía, pero muy perjudicial, puesto que es el artista el que, fuera de lo social, ve las cosas como son y le dice a la gente qué es lo que están haciendo mal. De alguna manera el artista, como esta vieja figura del genio romántico, pero sobre todo que irónicamente les lanza este tipo de mensajes sarcásticos, donde todos los demás son finalmente incapaces de pensar, de sentir y de producir, y solo él puede. Entonces, frente a esta idea que es nefastísima, que es una vieja idea del grotesco romántico, replantear otro grotesco que es colectivo, donde cuando te ríes de lo colectivo, incluido tú misma, porque no estás en ninguna afuera, porque para lo social no hay afuera. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana María, por tu presentación, que nos deja muchísimo que pensar, por este diálogo. Esperamos que el año que viene vuelvas a aceptar una invitación al seminario. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes, todas, por venir. Seguiremos el año que viene, en febrero, en enero no, en febrero, porque es cuando ya hay clases en la UNAM otra vez. Ya subiremos el calendario, lo haremos circular. Y bueno, espero que lo que ya llevamos de ese seminario les haya sido útil, de estas sesiones mensuales que tenemos. Muchísimas gracias. No, gracias. ¿Forma de descargar las grabaciones? Se pueden, están en la página y nosotros vamos a pedir una copia para Ana María. Pero no sé más que eso. Pero si están en la página quiere decir que uno puede ver las anteriores y seguirlas sí se viendo, pueden ¿no? ver, O sí. sea, no Sí. desaparecen. No, están en la página. A mí me interesa para compartirlas con mi seminario y ajá. demás, ¿no? Sí, en la página está. Bueno, pues muchísimas Gracias. Y gracias al señor por grabar. Gracias.